Para ver el concepto de ángulo límite, lo primero que debemos saber es que este fenómeno solamente se va a dar cuando pasemos de un medio de menor velocidad a un medio de mayor velocidad de propagación. Es decir, tendríamos que tener esto, que V1 debe ser más pequeño que V2. O si miramos el índice de refracción, N1 mayor que N2. Es decir, o aumentamos de velocidad o disminuimos el índice de refracción en el segundo medio. En este caso tendremos que, si este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de refracción, tendremos que el ángulo de refracción va a ser mayor que el de incidencia, tal y como hemos visto antes, a pasar un medio de mayor velocidad. Si aumentamos el ángulo de incidencia, lo que va a pasar sería que el ángulo de refracción también aumentará y por tanto iría separándose cada vez más de la normal y pegándose cada vez más a la superficie de separación de los dos medios. Si seguimos aumentando el ángulo de incidencia, va a llegar un punto en el que el ángulo incidente sería así, el rayo incidente, y el rayo refractado me saldría por la superficie de separación de los dos medios, de tanto como hemos abierto el ángulo de incidencia. A ese ángulo que produce este efecto es lo que nosotros llamamos ángulo límite, aquel ángulo de incidencia que hace que el rayo refractado salga propagándose por la superficie de separación de los dos medios. Lo tenemos aquí bien pintado, entonces en este caso, para el caso este que hemos visto, el último caso, este sería el ángulo de incidencia y este de aquí sería el ángulo de refracción, el que forma el rayo refractado con la normal. Y para eso tendríamos que, aplicando la ley de Snell, tendríamos seno del ángulo de incidencia partido por el seno del ángulo de refracción será igual a N2 partido por N1. Como el ángulo de incidencia de refracción sería de 90 grados, siempre va a ser de 90 grados para calcular el ángulo límite, será igual a N2 partido por N1. Y de aquí tendríamos entonces que el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 partido por N1. Esta es la fórmula para calcular el ángulo límite. Si nos damos cuenta, el seno del ángulo de incidencia tiene siempre que ser menor que 1. Por tanto, es indispensable que para que esto sea posible, N1 siempre tiene que ser mayor que N2. Si no fuese así, me saldría un seno de un ángulo mayor que 1, que sería imposible. Lo normal que suele pasar cuando tenemos una radiación que incide en la superficie de dos medios es que cuando llega aquí a la superficie se produzca al mismo tiempo la reflexión, una parte de los rayos se reflejen y otra parte se refracten. Eso es lo normal que pasa. En la situación que acabamos de ver, lo que va a pasar sería que cuando alcancemos el ángulo límite, la radiación que llega, una parte se reflejará, que vendría entonces así, la reflexión, y otra parte se propagaría por la superficie de separación de los dos medios, que correspondería con la refracción. Esto sería lo que nosotros hemos llamado, este ángulo de aquí, ángulo límite. Si nosotros aumentamos el ángulo de incidencia superando el ángulo límite, lo que pasaría sería que se produciría un efecto, un fenómeno que se llama reflexión total, es decir, ya ningún rayo se reflejaría, sino que todos los rayos producirían la reflexión. A este fenómeno que pasa cuando el ángulo de incidencia es superior al ángulo límite se le llama reflexión total. Reflexión total. Este fenómeno de la reflexión total es lo que produce que no seamos capaces de ver objetos situados en algunas situaciones, como por ejemplo esta moneda que se encuentra situada en el fondo del mar. Vamos a estudiar dos situaciones diferentes, una de ellas esta persona que está más cerca y esta que está más alejada del objeto en cuestión. Para que nosotros seamos capaces de ver ese objeto necesitamos que un rayo procedente de él llegue hasta nuestro ojo. De esa manera, un rayo que venga en este sentido, en esta dirección, cuando llegue a la superficie de separación de los dos medios, trazamos aquí la normal y entonces esta sería la trayectoria que intentaría seguir, pero como se refracta y pasa un medio de más velocidad, el ángulo se abre y este rayo llegaría hasta nuestro ojo, haciendo que seamos capaces de verlo. Si estudiamos la otra situación, en este caso el rayo vendría en esta dirección, pero cuando vemos el sentido de la normal, este es el ángulo de incidencia. En los casos en los que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo límite, lo que va a pasar es que no se va a producir la refracción, es decir, este rayo no abriría el ángulo, sino que como hemos superado el ángulo límite, lo que va a pasar sería que en este caso este rayo, se propagaría produciendo la reflexión total. De esa manera ningún rayo llegaría hasta nuestro ojo y por tanto no seríamos capaces de verlo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la profundidad a la que nosotros vemos el objeto. A esta profundidad a la que realmente se encuentra el objeto es lo que se llama
profundidad real. Sin embargo, como nuestra mente está preconcebida o tiene preconcebido en la transmisión lineal o en línea recta de los rayos, hace que suponga que este rayo que realmente se ha torcido, nosotros lo supongamos que viene en este sentido. Por tanto, la moneda, en vez de verla a esa profundidad, la veamos en esta situación, y eso es lo que se llama la profundidad aparente. Lo importante es distinguir entre la profundidad real y aparente y tener presente que la profundidad aparente va a ser siempre menor que la profundidad real del objeto.